Noches, estamos en el 19 de junio del 2026 con la sesión sincrónica de la competencia de comunicación con la ficha de desarrollo de productos electrónicos. Voy a compartir mi presentación. Por favor, ¿me confirmas? Vale, profe. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, por supuesto. Listo. Bueno, necesito que observen esta imagen y me digan qué pueden leer de esta fotografía. Un contraste, profe, entre una devastación bueno, no, una devastación, no, las consecuencias del cambio climático y cómo debería ser el mundo, ¿no? Ok, listo. ¿Tú qué supones con esta imagen? Que es un contraste, ¿no? En lo que nos estamos convirtiendo y en lo que, pues, queremos convertirnos. Bueno, ¿qué evidencias tienes para dar ese concepto de esa imagen? Pues que en el lado izquierdo, pues, se ve, pues, la contaminación y se ve, pues, un ambiente gris que representa pues como tristeza, abandono, y al otro lado pues se ve un pastal, animales, se ve pues gente sembrando un árbol, entonces pues ese es como el contraste. Ok, espérame un segundito que se me perdió la imagen. ¿Qué prejuicios pueden influir en esa interpretación que tú haces de esa fotografía? Prejuicios, pues ya en sí, su merced que entendería como un prejuicio. Recuerda que los prejuicios son preconceptos que ustedes tienen y que están estructurados desde los aparatos ideológicos. Entonces, pues según los zapatos ideológicos, pues siempre se nos ha dicho que lo verde es, digamos así, la naturaleza, lo frondoso, es que estamos bien, que estamos en un clima chévere, y lo oscuro, lo gris es que estamos como mal, que estamos tristes, que estamos en soledad o algo así, parecido. Ok, excelente lectura. Gracias. Ahora vamos con la siguiente imagen. ¿Qué puedes ver de esta imagen? La diferencia entre pobres y ricos. Ok, ¿qué otra cosa puedes leer de esa misma imagen? Pues que al fondo se ve la ciudad y al frente, digámoslo así, se ve tanto la pobreza, pero al frente también se puede ver las personas que tienen más recursos. Ok. Cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, lo que estamos buscando es desarrollar nuestro pensamiento crítico. Es decir, no solamente vamos a mirar una foto y dejar hasta ahí el ejercicio, sino que vamos a ir más allá. No sé si hace unos años, Juan, viste una fotografía que sacó una revista de unas mujeres que eran de la sociedad, pues, caleña,
y que en el fondo de la foto aparecían dos mujeres que eran empleadas de servicio, vestidas pues con todo su traje de servicio y tendían unas bandejas así mientras las señoras estaban sentadas. No sé si tú viste esa imagen. No, profe, no tuve la oportunidad. Te la voy a enviar y te la voy a mostrar, te la voy a compartir. Resulta que cuando se publicó la imagen causó mucha polémica porque la imagen tenía implícito un mensaje de discriminación, un mensaje de clasismo y un mensaje de superioridad por el tema de la raza y por el tema del poder adquisitivo, por la manera en cómo los elementos simbólicamente estaban organizados. La fotografía pasó de ser una simple publicación a convertirse en objeto de diálogo y de debate por esa misma razón, por todo lo que significaba esa imagen. Entonces, digamos que el ejercicio de observar esa fotografía nos invitaba a analizar con mayor profundidad y con mayor pensamiento crítico la información que consumimos. Por ejemplo, en el caso de esta fotografía, a veces nosotros vemos una foto y decimos, ah, sí, qué linda, o ah, qué fea, pero hasta ahí queda la manera en cómo nosotros hacemos una lectura de esa foto. En este caso, nos sentamos a detener los mensajes que están dentro de la foto y los significados que tienen esos símbolos que están allí. Porque si, por ejemplo, tú observas la fotografía, en este caso, esta fotografía, me están hablando también del consumismo. O sea, me están diciendo que todo esto también hace parte de un tema económico en donde la misma sociedad nos obliga a consumir y a consumir de manera exagerada, muchas veces sin tomar en cuenta o sin tener en cuenta que eso que consumimos no lo necesitamos y que estamos pasando por encima de los seres vivos y de la naturaleza para poder obtener esos recursos y seguir consumiendo. Entonces, eso es pensar de manera crítica. Lo mismo pasa cuando nosotros vemos, por ejemplo, titulares en las noticias. Entonces, ahora estaba precisamente leyendo un titular de una noticia y la mayor parte de noticias que nosotros leemos, primero las personas se quedan solo en la lectura del titular, no entran en la noticia ni corroboran la información que están allí y los medios estructuran esos titulares con el fin de despertar ira, amor, odio en esas personas que van a consumir esa información. Entonces, ese tipo de análisis hay que hacerlo en diferentes aspectos. Entonces, diferencias en el lenguaje, la manera en cómo nos dicen las cosas, la intención comunicativa, es decir, qué intención tiene ese medio al decirme de esa manera las cosas. Los sesgos ideológicos, porque es muy importante también saber la intención del medio. Entonces, ese sesgo ideológico me permite a mí identificar bajo qué criterios ellos están dando esa noticia y la información omitida. Y esto aquí es muy importante porque precisamente nosotros en este momento estamos en época electoral y básicamente que se volvió un tema de cómo los medios manipulan los contenidos para que la gente ame u odie a X o Y persona. Y no estamos hablando de los candidatos, estamos hablando de la manera en cómo esos contenidos se manipulan y cómo la gente que en Colombia además no lee, se deja llevar por titulares que muchas veces dicen la mitad a la verdad a medias o que tergiversan omitiendo o organizando las palabras de forma que la gente despierte emociones que muchas veces son negativas. Entonces, aquí lo que yo les quiero mostrar es cómo el pensamiento crítico nos ayuda a desglosar la información y a ir un poquito más allá de lo que simplemente leemos. Por ejemplo, hay un hecho noticioso. Dice, el gobierno aprueba una reforma tributaria que aumenta los impuestos a las grandes empresas. Cuando hay un sesgo conservador o de derecha, el titular cambia. Entonces dice, el gobierno castiga. Ya el tema de castiga ya genera una reacción en el público. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el poder de la palabra y el poder del lenguaje. No es lo que digo, es cómo lo digo. Entonces, aquí es donde ustedes deben empezar, tanto cuando estructuran su discurso
como cuando ustedes están escuchando un discurso, ver la diferencia de cómo digo las cosas y cómo me pueden interpretar eso que digo. Había ayer con una sesión que tuve ayer, precisamente pues con otro grupo, les hablaba de un libro que se llama Discurso, Poder y Cognición, de un autor que se llama Van Dyck, de apellido Van Dyck. Y él habla acerca de cómo a través del discurso se ejerce poder y cómo también a través de la cognición, que es los oyentes, a través de lo que saben y conocen o de lo poco que saben y conocen, interpretan ese discurso y cómo las personas que tienen poder lo ejercen a través de esa manera en cómo se dirigen a la masa. Entonces, esto es importante porque cuando una población desarrolla su pensamiento crítico y cuando las personas hacen la tarea de ir más allá de lo poco que consumen de los medios, van a desarrollar un pensamiento muchísimo más profundo. Y esto, por ejemplo, ustedes dentro de su contexto académico, dentro de lo que ustedes están estudiando, de lo que están aprendiendo, van a ir mucho más allá cuando vayan a tener una prueba, por ejemplo, de lectura, de comprensión de lectura. La mayor parte de preguntas que les hacen es de pensamiento crítico, de análisis. Entonces, si yo ya hago la tarea desde mucho antes, para mí va a ser mucho más fácil poder comprender esos textos, va a ser mucho más fácil organizar información, va a ser mucho más fácil hallar jerarquía entre los conceptos que voy a abordar. En ese orden de ideas, pues el pensamiento crítico, en este caso, que es algo que nosotros consumimos todo el tiempo, que es la información que recibimos a través de los medios, vamos a ver, por ejemplo, un titular con sesgo empresarial. Entonces, empresarios advierten que reforma tributaria pondría en riesgo a miles de empleados. Es la misma noticia enfocada de diferentes maneras. Si yo te lo hiciera desde otro punto ideológico, pues obviamente el enunciado cambiaría en pro de que de beneficiar a ese sector político o a ese sector económico o a esa persona o a esa población. ¿Por qué? Porque de esa manera se estructura el discurso. Entonces, esto es importante porque así es bueno, digamos que dentro de mi carrera de comunicación social y periodismo, a nosotros siempre nos hablaron de cómo la forma de utilizar el lenguaje puede ayudar a que la gente se adhiera o rechace y cómo yo puedo manipular a través de la agenda informativa y de los contenidos que las personas consumen. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, todo el tiempo escucha que algo es malo, esa persona automáticamente se va o va a entender que eso es malo y esa es la respuesta que va a dar. Porque es que todo el tiempo está escuchando que eso es malo, sin ni siquiera darse la oportunidad de conocer o preguntar por ella misma, por otras fuentes, que eso es malo. Y ahí es cuando le quitan a usted la posibilidad de pensar de manera crítica. Por eso nosotros, y esto también lo habla desde la parte teórica, tenemos unos aparatos ideológicos en donde nos empiezan a formar y a dar unas ideas que nosotros nos apropiamos de ellas y ahí aparecen los sesgos y de allí aparecen los prejuicios y de allí aparecen los estereotipos. Entonces, ¿qué pasa con eso? La iglesia, la religión, sea cual sea, la escuela, porque es la educación que a nosotros nos dan, en la educación que a nosotros nos dan también nos enseñan y nos van metiendo ideas que muchas veces quitan la posibilidad de que nosotros pensemos por nosotros mismos. Y todo eso hace que nosotros vayamos teniendo una idea sobre las cosas, una sola versión, y vayamos creyendo que existe una sola verdad y no varias versiones de la misma realidad. En ese orden de ideas, vamos a abordar algo que se llama el hecho versus la opinión. Entonces, un hecho es lo que sucedió, tal cual. La opinión es lo que yo pienso sobre eso que sucedió. Y es importante diferenciar los dos conceptos porque nosotros necesitamos hacer que nuestro cerebro piense más allá y que fortalezcamos la parte del razonamiento y del pensamiento crítico. Entonces, si el agua hierve a 100 grados centígrados del nivel del mar, eso es un hecho. Colombia limita al norte con el mar Caribe, eso es un hecho.
El agua fría es mejor que el agua caliente, eso es una opinión, porque es que resulta que a mí me puede parecer que el agua fría es mejor que la caliente, pero resulta que a Juan no, pero resulta que a Camilo no le parece que es mejor el agua tibia, y eso son opiniones. Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura. Sí, se lo dieron. La Revolución Francesa cambió el mundo para bien. Eso es una opinión. El hecho fue la Revolución Francesa. Si lo cambió para bien o mal, depende mucho del espectro político en el que usted se esté parando, de la realidad en la que usted interprete ese hecho. Por ejemplo, si usted lo está realizando esa interpretación en este momento histórico, usted puede tener una opinión diferente de la que tuvo una persona hace 30 años. Y las dos son opiniones. Entonces, es importante diferenciar. La Revolución Francesa, ay, perdón, el Gabriel García Márquez fue el mejor escritor latinoamericano, eso es una opinión. ¿Por qué? Porque puede que existan personas que tengan otras preferencias en cuanto a géneros literarios, en cuanto a autores, y van a decir, no, no fue el mejor, hay autores mejores. Inclusive ni siquiera es el mejor escritor de Colombia, aunque haya ganado un premio Nobel. Es que en Colombia tenemos otros escritores, entonces a mí me gusta otro género. Entonces, esas son opiniones. No puedo llegar a una verdad absoluta porque cada uno está haciendo la lectura de esa realidad desde su propia concepción, desde sus propias ideas, desde sus propios valores, desde sus propios gustos, desde su propia experiencia. Entonces, lo que yo les decía, ustedes están recibiendo la misma sesión, por ejemplo, en este momento, y puede que a algunos les guste mi sesión o puede que a unos no les guste. Y yo pueda estar haciendo exactamente lo mismo dentro del aspecto pedagógico, dentro del cumplimiento de los requerimientos que se hacen para una sesión virtual, pero la interpretación que cada uno hace de si le gusta o no depende mucho de si, por ejemplo, se sienten con afinidad hacia esta competencia o les gusta el tema de la comunicación. Si a alguien no le gusta, pues simplemente le va a parecer que no, que está mal. Entonces, depende mucho también de la lectura que se hace individual. Entonces, esa es la diferencia entre un hecho y una opinión. Hay algo que se llama el gráfico KWL y esta es una herramienta que nos ayuda o que ayuda a los estudiantes a organizar lo que saben, desean saber y han aprendido sobre un tema. Esto es un ejercicio que yo explicaba en anteriores sesiones y con anteriores grupos como método de estudio. ¿Por qué? Cuando usted organiza la información y dice, bueno, esto es lo que sé, esto es lo que quiero saber, a dónde quiero llegar y esto es lo que aprendí, usted hace un verdadero aprendizaje significativo y llega a la metacognición, que es finalmente lo que se espera con este desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, cuando yo anoto, escribo lo que sé, es decir, por ejemplo, vamos a hablar sobre un tema. Vamos a hablar sobre, ya aprovechando el tema de la imagen del medio ambiente y de la contaminación, vamos a hablar sobre el fracking. ¿Qué sé del fracking? Ah, no, que el fracking es para extraer hidrocarburos, petróleo. ¿Qué más puedo saber yo del fracking? Ah, no, sé que todavía en Colombia no se hace. ¿Qué más sé del fracking? No, que dicen que no es tan malo para el medio ambiente. Eso es lo que yo sé. Ahora, voy a consultar sobre ese tema, voy a preguntarle a diferentes fuentes, voy a ir por diferentes medios y voy a preguntar realmente si el fracking es bueno o es malo. Ah, no, es que yo estuve mirando y dicen que es un proceso que es agresivo con el medio ambiente, que contamina el agua y que adicional a esto contamina también el suelo y que a largo plazo no es sustentable ni sostenible. Entonces, eso es lo que quiero saber. Si es realmente bueno, si es malo, qué consecuencias tiene. Entonces voy anotando qué aprendí, o perdón, lo que quiero saber. Y cuando anoto lo que aprendí, después de hacer esa labor de consultar, de investigar, entonces voy a preguntarle a un ingeniero de hidrocarburos, voy a preguntarle a un ambientalista, porque la idea es tener las dos versiones. Voy a preguntarle a un profesor de medio ambiente, voy a preguntarle a alguien que haya vivido o haya tenido la experiencia de vivir en un lugar en donde se haya dado el fracking, a ver cómo es que queda el suelo. Es decir, eso es realmente pensar de manera crítica y ser curiosos e ir más allá.
Yo no me puedo quedar con una sola versión, ni me puedo quedar con lo que yo creía que sabía sobre ese tema. Entonces, esto es importante porque allí usted empieza a consignar y va a ser mucho más fácil aprender, despejar dudas, y esto también le ayuda a usted a despertar su curiosidad, es decir, lo que usted quiere aprender y que está ansioso por conocer. Aquí el ejercicio nos presenta un ejemplo de una lección sobre el cambio climático. Entonces dicen, los participantes podían escribir: las temperaturas globales están aumentando, eso es lo que todos sabemos del cambio climático. En la columna K, ¿qué causa el cambio climático? Entonces podremos decir, no, que el cambio climático hace que las temporadas de lluvia cambien. Entonces, antes sabíamos que en unas fechas había invierno, ahora no lo sabemos, que aumente la temperatura del nivel del mar, que se descongelen los glaciales, eso es lo que nosotros sabemos. En la columna W, ¿qué causa, perdón, qué quiero aprender sobre el cambio climático? ¿Qué quiero saber sobre el cambio climático? Y lo que aprendí sobre el cambio climático. Entonces, que las actividades humanas contribuyen al cambio climático en la columna L. Pues claro, todas las actividades que nosotros desarrollamos de una u otra manera afectan el medio ambiente y siempre es de manera negativa. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, desde las actividades domésticas, industriales, comerciales, todas afectan el medio ambiente. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a hacer un análisis del tema de la moda rápida, que además es un tema que actualmente está en auge, porque antes las colecciones se demoraban un poco más, entonces era otoño, verano, invierno y primavera, se guiaban por las estaciones. Ahora resulta que no, que ahora se producen colecciones todo el tiempo y plataformas que venden diseños pues en grandes cantidades, para muchas personas es algo positivo. ¿Por qué? Porque bajan los costos, porque consiguen, pueden cambiar más rápido de prendas, pero está la otra cara de la moneda. ¿Cómo afecta esto el medio ambiente? Si ustedes investigan y van mucho más allá, van a consultar qué pasa con toda esa ropa que ya no es de colección, con toda esa ropa que ya no está de moda. ¿A dónde va? Hay un desierto en el que se arrojan todas esas prendas nuevas y que está lleno de millones de prendas con las etiquetas. Es decir, uno dice, listo, vamos a cambiar de colección. ¿Qué pasa con esa ropa que ya no es de moda? ¿Y qué pasa con esa ropa que es que se quedó de esas colecciones? Entonces, ahí hay un impacto negativo en el medio ambiente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el uso que se le da el agua para producir eso? ¿Qué pasa con las personas que se contratan para producir toda esa cantidad de prendas? Realmente, para poder tener ese volumen y esa rapidez de producción, cómo se afectan, por ejemplo, los derechos laborales de estas personas? ¿En qué países se producen? No, que en Indonesia, que en la India. ¿Quiénes trabajan haciendo esa ropa? No, que niños. ¿Ok? Entonces ahí hay una explotación infantil, hay explotación laboral. Entonces, y no solamente con esas empresas, la mayoría, yo diría que casi todas, hacen esto para que los costos de producción sean menores. ¿A dónde van? A países de tercer mundo, en donde es muchísimo más fácil conseguir obra de mano mucho más barata. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento crítico, yo no me voy a quedar simplemente con una versión de eso que me están diciendo. Yo voy a hacer esa tarea que les estoy diciendo de consultar mucho más allá sobre todo lo que gira alrededor de esa situación. Dice que el pensamiento y sus varias disposiciones. Entonces, las escuelas de negocios, y esto lo hablo desde el punto de vista empresarial, buscan personas que tengan un pensamiento crítico desarrollado y que además manejen muy bien su inteligencia emocional. Son dos habilidades blandas que son muy valoradas en la actualidad empresarial y corporativa en este momento. Entonces, por eso, como nosotros a ustedes, como aprendiz de escena, los estamos formando para el trabajo, nuestro objetivo es que precisamente desarrollen estas habilidades. Dice que para emplear eficazmente estas habilidades
los individuos deben poseer tipos específicos de disposiciones de pensamiento productivo. Entonces dice que los buenos pensadores exhiben tendencias dudaderas para explorar, indagar, buscar claridad y asumir riesgos intelectuales y pensar de manera crítica e imaginativa. Dice que estas tendencias son conocidas como disposiciones de pensamiento que guían el comportamiento intelectual. La efectividad de las disposiciones de pensamiento puede variar según la situación. Entonces dice que han hecho varias investigaciones y ellos identificaron 7 disposiciones de pensamiento a las que recurren los grandes pensadores dependiendo de la situación. Nos están hablando también de una mejor manera de resolución de problemas y toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros tenemos pensamiento crítico, nosotros tomamos decisiones mucho más sensatas. Es decir, separamos la emoción, aunque esto no se puede dar de manera absoluta porque nosotros, digamos, las emociones y la razón actúan de la mano, pero sí somos un poco más críticos a la hora de tomar una decisión. Y esto es importante porque en el sector empresarial y en la parte corporativa, la toma de decisiones estratégicas pues es muy valorado y es muy necesario y es algo recurrente. Usted debe tomar decisiones todo el tiempo y procurar que esas decisiones estén acordes a las necesidades de su corporación, de su empresa. Existen, dice que usted debe aprovechar esas disposiciones de pensamiento productivo y que eso hace que usted tenga una mentalidad de crecimiento. Entonces hay que mejorar ciertas barreras que tenemos a la hora de pensar de manera crítica. Y aquí nos muestran varios de los aspectos que yo a ustedes ya les he explicado con antelación. Entonces estamos hablando de los sesgos cognitivos, que es cuando influyen en el procesamiento de la información llevando una toma de decisiones sesgadas. Entonces, yo no voy a mirar todas las posibilidades, sino que me voy a dejar llevar por lo que yo creo que es, sin ver otras opciones, sin observar otras perspectivas, sin escuchar otras opiniones. Y allí ese sesgo cognitivo dificulta que yo tome decisiones inteligentes. Las falacias lógicas, que dicen que errores de razonamiento que afectan de la manera en cómo nosotros construimos las ideas y nos comunicamos. Por eso yo les decía a ustedes que a veces existe una gran complejidad y es un tema de dificultad cuando ustedes quieren explicar sus puntos de vista y no encuentran la manera de hacerlo y no encuentran las palabras o quieren decir algo pero no saben cómo. Eso es un limitante. El sesgo de confirmación, que dice que es una tendencia a buscar interpretar información que parece respaldar creencias existentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una creencia o un sistema de creencias y voy a buscar noticias, yo voy a hacer que esas noticias confirmen lo que yo estoy pensando. Obviamente, porque para mi cerebro va a ser algo atroz que en la noticia me digan que lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo y lo que yo creo no es así. Entonces, ese sesgo me impide ver todo el espectro y ser un poco más imparcial y más racional. El error de atribución fundamental, que alguien asume incorrectamente que las acciones de otra persona están relacionadas con su carácter o personalidad, cuando las acciones pueden verse afectadas por una situación externa. Y hay algo que se llama el efecto halo, que es una distinción de la percepción cuando las impresiones positivas de personas, marcas y productos influyen en nuestro pensamiento en otras áreas. Y aquí también hay algo que es importante tener en cuenta. Hace unas sesiones atrás yo les mostraba 2 imágenes y en ellas había unas personas que estaban tatuadas y que tenían expansiones y una cantidad de modificaciones en su cuerpo. Y les decía que qué pensaban sobre ellas.
Ustedes me dijeron, o varios de ustedes, me dijeron que les daba miedo, que esas personas parecían que fueran, pues, malas, malas en el sentido de que hicieran cosas incorrectas o ilegales. Y aquí hay una percepción y una asociación de lo estético con lo que es, con la definición de bueno y malo. Es decir, nosotros creemos que cuando alguien es bonito y se ve bonito, es bueno. O sea, le atribuimos valores éticos y morales a alguien simplemente por su aspecto. Y cuando esa persona no encaja con lo que con nuestros estereotipos y cuando nosotros tenemos prejuicios, si esa persona no se ajusta a esa construcción estética, la catalogamos como algo, como alguien malo. Entonces ahí hay una definición de la bondad desde lo estético. Y es por eso que muchas personas tienen o se vuelven racistas, clasistas y discriminan. ¿Por qué? Porque es que ellos tienen asociados, por ejemplo, que en su cabecita está estructurado que una persona se juzga por su color de piel, por su condición socioeconómica y asocian eso y lo dan por hecho. Y también juzgan por la manera en cómo nos vemos. Entonces, y eso yo creo que ha sido algo que no solamente se los estoy diciendo yo, ustedes lo pueden comprobar. Y de hecho yo varias veces, así duela decirlo y sea, no sea algo bueno, pero a usted lo juzga por cómo lo ven. Si usted a una persona, y yo creería que la mayor parte de la población juzga a un ser humano por cómo se ve, dejando a un lado el hecho de que sea un ser humano y que todos los deberíamos merecer el mismo respeto, pero si usted va a un lugar y usted va vestido de cierta manera, lo tratan mejor que alguien que no va vestido de cierta manera. Entonces, eso es evidente. Que nos guste o no, pues ya depende de cada uno, pero es una verdad irrefutable. Entonces, a las personas que son bonitas físicamente y que cumplen con cierto estereotipo y que se ajustan a esas reglas sociales, se les facilitan más las cosas que a otras. Y eso lo pudimos ver con el análisis de la fotografía. Hay un sesgo de encuadre que es la tendencia a procesar la misma información de manera diferente dependiendo de cómo se presente y la apelación a la ignorancia, que es una falacia basada en la suposición de que nuestra conclusión debe ser verdadera porque no hay evidencia en contra. Hay otro tema que es la apelación a la autoridad, que es otro tipo de falacia. Las falacias son en el tema de la argumentación, son errores en la argumentación, y dice que está basada en la idea de que porque alguien puede ser superior a nosotros, tiene más experiencia o lo que está diciendo es verdad, y esto es muy cierto. Hay personas que le creen a alguien porque esa persona ocupa X o Y cargo público y todo lo que dice es cierto y le atribuyen que esa persona siempre va a decir la verdad porque, por ejemplo, eh, es líder de algún grupo político o religioso. Juan, ¿tú perteneces a alguna religión en especial? Yo soy cristiano, profe. Listo. Cuando nosotros tenemos un líder religioso, por ejemplo, ¿tuviste la noticia de la niña que había sido abusada, que iba a ser abusada o que fue abusada por un pastor que le salió la noticia en todas partes? Sí, sí, profe, sí la vi. Listo. Cuando ese pastor lo entrevistaron, habían personas que creían que él era inocente teniendo el video. O sea, en el video se veía que él efectivamente estaba buscando a la niña porque la iba a asesinar y los testigos estaban allí y los testigos dijeron, hey, eso estaba pasando y eso fue así. Y hubo gente que le creyó a él por el simple hecho de ser un líder religioso. Ahora nos vamos por el lado católico. Yo soy católica, una pésima católica, pero católica. Y veo en el tema de los sacerdotes que las personas obvian el tema de los abusos dentro de la iglesia con niños a menores de edad
y básicamente que le juegan la cara por el solo hecho de ser religiosos y por ser líderes religiosos. Entonces, el hecho de que esas personas sean líderes religiosos no las hace dueñas de la verdad, ni hace que lo que hayan hecho malo se borre por el simple hecho de que sean líderes religiosos. Es decir, lo malo y lo bueno no debería de verse por el empaque, sino no debería tener discusión. Obró mal, no siempre tiene la razón, no siempre puede opinar de todo porque no es dueño de la verdad en todos los aspectos y esto es importante dentro del pensamiento crítico. Entonces, no fue porque lo dijo fulanito y si fulanito lo dice, entonces es verdad. No es cierto. Por ejemplo, yo les decía a ustedes y creo que en algunas sesiones les he enfatizado mucho en no se queden solamente con lo que les dice el instructor en la sesión. A ustedes el hecho de ser instructor no lo hace dueño de la verdad. El hecho de ser instructor no quiere decir que pronto todo el tiempo tenga la razón. Y eso no está mal. Entonces es importante cuestionar si es mi instructor, pero si yo pienso que de pronto lo que está diciendo no es así, pues yo voy y pregunto, consulto y digo, hey, por ahí no era, porque hay otra versión de lo que tú estás diciendo y resulta que varía bastante. Entonces, no me puedo quedar con una sola versión de las cosas. Entonces, eso es una falacia, que es sobre apelación a la autoridad. Luego tenemos la definición de pensamiento crítico. Dice que es el proceso de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar información de manera hábil para llegar a una respuesta o conclusión. Implica cuestionar suposiciones, considerar perspectivas alternativas y aplicar razonamiento lógico para tomar decisiones informadas y resolver problemas. Por eso es tan importante pensar de manera crítica. Y las personas que piensan de manera crítica desarrollan también la creatividad y son personas que son capaces de encontrar soluciones. ¿Por qué? Pues porque no se están quedando dentro del cubo. O sea, rompen la caja y van más allá. Cuando yo pienso de manera crítica, analizo, evalúo, interpreto, explico y hay una autorregulación. Entonces, en ese sentido, yo soy capaz de también controlar mis emociones y tomar las cosas, gestionar mis emociones, no reprimirlas, gestionarlas para tomar mejores decisiones. Entonces, esto es importante porque yo no puedo separar la emoción de la razón. Entonces, ahora hay autores que dicen, no, espérate, las emociones y las razones deben estar juntas, pero yo debo aprender a gestionar esas emociones para ser una persona mucho más crítica y tomar mejores decisiones. En ese sentido, nosotros ya habíamos abordado el tema de inteligencia emocional y aquí vienen algunos aspectos que usted debe tener en cuenta. Debe tener claridad, entonces asegurarse que las ideas se presentan de manera clara y lógica, teniendo suficiente evidencia. Lo mismo que si usted va a hablar y va a estructurar su discurso, va a argumentar, debe ser claro, debe tener exactitud. Entonces voy a verificar la veracidad y flexibilidad, perdón, fiabilidad de la información y voy a evitar errores en el razonamiento y en la interpretación. La imparcialidad y la imparcialidad es importante porque uno debe tener la mente abierta a escuchar. Yo puedo escuchar a otras personas y sacar lo mejor de eso que dicen y formar un criterio propio. Pero yo no puedo llegar de una vez con la barrera de decir es que lo que yo digo y lo que yo pienso es así, esa es la verdad y de aquí no me voy a mover. Porque eso es falta de flexibilidad y eso me va a perjudicar porque una mente que no es flexible no evoluciona y no es capaz de ver otras versiones del mundo. Entonces, y miren que si ustedes analizan y se ponen a leer sobre historia y sobre las guerras, por ejemplo, se van a dar cuenta que la mayor parte de los conflictos se generan porque las personas no son capaces o no somos capaces de aceptar la otra edad, de ver al otro como igual, pero en igual en el sentido de que tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos, pero no tenemos por qué pensar igual ni creer en lo mismo. Entonces, cuando hay un irrespeto por las creencias del otro, cuando yo siento que soy superior a otro, ahí yo estoy teniendo un problema de pensamiento crítico también, porque no soy capaz de aceptar la otra edad con todo lo que implica. Por eso para nosotros es tan importante
tan difícil aceptar las diferencias. Y si ustedes se ponen a analizar históricamente, las guerras se han gestado precisamente por eso, por no entender ni respetar al otro en su condición de ser humano y por no entender y respetar que todos no podemos pensar y creer lo mismo. Entonces, ahí está la causa de la mayor parte de los conflictos. Debemos ser precisos, con lenguaje claro y específico. Las cosas que nosotros decimos deben tener relevancia, es decir, si yo estoy hablando sobre un tema, pues hombre, tengo que dar información que sea relevante sobre ese tema. Y eso también les sirve a ustedes para analizar otros discursos. Entonces, venga, espere. ¿Esta persona de qué está hablando? No, que está hablando de economía. Ah, listo. ¿Qué información tiene económica que sea relevante? Si en medio de un tema económico que es serio, si en medio de un tema de debate que amerita cierta preparación, sale con algo que no tiene nada que ver, difícil que esa persona siga teniendo la misma credibilidad porque esos argumentos que está, esa información que está dando no son argumentos relevantes. Lo mismo que cuando ustedes estructuran su discurso. Si yo estoy hablando, por ejemplo, del calentamiento global, toda la información debe ser relevante sobre ese tema específico del que estoy hablando. No puedo salir con cosas que no tienen nada que ver porque eso hace que las personas que me están escuchando eh, pierdan el hilo y el interés sobre mi discurso. Lo mismo que ustedes deben hacer cuando estén escuchando a alguien y digan, espera, ¿lo que está diciendo esta persona es relevante o no es relevante? Luego hablamos de profundidad, entonces ir más allá del nivel superficial para explorar suposiciones subyacentes, implicaciones y complejidades, amplitud, considerar múltiples perspectivas, puntos de vista y fuentes de información y la lógica, aplicar razonamiento sólido y principios lógicos para evaluar y concluir. ¿Cómo vamos a desarrollar una mentalidad de pensamiento crítico? Entonces, lo primero es que nosotros vamos a adoptar un pensamiento de actitudes, hábitos y estrategias que promuevan el pensamiento lógico, razonado. Y aquí es importante estimular hábitos como la lectura. Leer es muy importante. Y es una invitación que siempre le hago a mis aprendices y a mis alumnos y a las personas que han estado conmigo en talleres y que han estado conmigo en capacitaciones y les digo, lea, lean sobre diferentes temas, lean sobre diferentes autores, lean y vayan más allá de lo que ustedes están viendo. La lectura es súper importante. Entonces, creen ese hábito de leer. Escribir también es un hábito que es muy importante para el cerebro. Entonces, hagan esa combinación de leer y escribir. Eso les va a ayudar muchísimo a mejorar su creatividad, su capacidad de expresión verbal y no verbal, la capacidad para entender ciertos conceptos complejos. La lectura y la escritura son vitales para el ser humano. Entonces hay que leer y hay que escribir. Hay que tener la mente abierta, o sea, uno no se puede quedar con una sola versión. A mí me encanta y es algo que valoro mucho, por ejemplo, de los aspectos positivos de las redes sociales y es poder, por ejemplo, observar a esas personas que viajan mucho y que generan contenido sobre culturas diferentes a la nuestra. Y yo digo, qué chévere uno poder llegar a lugares en donde la forma de pensar, de sentir, de entender la realidad es tan diferente. Por ejemplo, en algo tan complejo como es entender la muerte y por ejemplo como es el tema de despedir un familiar, cómo hay diferentes rituales alrededor del mundo totalmente diferentes para entender la muerte. Me llama mucho la atención. Entonces, cómo la gente despide a sus familiares en la India, cómo lo hacen en algunas culturas, por ejemplo, veía la vez pasada una chica que viaja, ella es argentina, y decía que hay un lugar en donde desentierran a los muertos, los limpian, los visten y vuelven y los entierran. En México, por ejemplo, hay un día que es un día de los muertos, o sea, cómo cada cultura entiende la muerte de manera distinta. Y me parece muy interesante porque nosotros lo vemos desde una perspectiva occidental
y tenemos rituales muy diferentes, pero los rituales de ellos también son respetables y son válidos y además son muy interesantes porque es la misma manera de entender cómo nosotros estamos aquí de paso y somos materia, pero que hay algo más allá. Entonces, también me parece muy interesante cómo muchas culturas definen el cielo y el infierno. Entonces digo, qué interesante, porque la manera de leer esto es muy diferente y en cada cultura y en cada religión hay una manera diferente y las personas lo definen de maneras totalmente distintas y digo, qué interesante. Y así con muchos temas. Entonces, por ejemplo, como en muchas culturas el concepto de familia también cambia. Como el rol de la mujer para algunas culturas es tan diferente y como para otras es tan diferente. Entonces, y tantas cosas, o sea, tantas cosas que hay cuando ustedes eh, tienen la oportunidad de viajar, se dan cuenta de cómo viven los seres humanos y cómo también se adaptan a su medio con las condiciones naturales que de pronto los rodean. Entonces, cómo cambia la forma de hablar, cómo cambia la forma de vestirse, cómo, o sea, son muy diferentes. Entonces, creer que porque yo vivo en un lugar y yo hago ciertas cosas, está bien porque yo lo hago así y porque así me lo enseñaron, es no salirse de la caja, porque resulta que hay muchísimos lugares en el mundo en donde hacen las cosas totalmente diferentes y son totalmente válidas. Entonces, eso es muy interesante. ¿Usted cómo puede adquirir ese conocimiento? Viaje o lea, que la lectura también le ayuda a abrir la mente. Hay que tener curiosidad, buscar nueva información, preguntar. A mí me encanta preguntar. Y yo a la gente, a mí me encanta, por ejemplo, que la gente me cuente su historia de vida, porque me gusta aprender de las experiencias de otras personas y me gusta mucho escuchar. Entonces, a veces me cuentan cómo ha sido su experiencia en el estudio, cómo viven, qué hacen, qué les gusta, qué comen. A mí me gusta escuchar eso. ¿Por qué? Porque me considero una persona muy curiosa. Entonces, me parece interesante escuchar que hay historias de vida, incluso que ahí me dejan muchas enseñanzas. Entonces, la curiosidad es importante sobre cualquier tema. Ser curiosos es importante. Entonces, implica desafiar las creencias existentes, que es lo que les estaba diciendo yo, y abrazar una exploración intelectual. ¿Por qué? Porque es como, uy, yo tenía este hábito, pero resulta que hay personas que lo hacen de otra manera. Voy a aprender cómo lo hacen. Si tú te das cuenta y preguntas, por ejemplo, Juan, ¿cómo hace una persona unos frijoles? Te vas a encontrar que si le preguntas a 30 personas, te van a responder que los cocinan de manera diferente. ¿Te ha pasado? No con los frijoles porque pues casi no comparto ese mundo, pero sí en el ámbito pues de la profesión sí me ha pasado muchas veces. ¿Tú qué profesión tienes? Yo soy electricista. Si tú te pones a preguntar a alguien cómo hace algo de tu área de estudio, te vas a dar cuenta que te van a explicar de manera diferente. ¿Te ha pasado? Pues mira que según pues lo que tú estás hablando, eso es relativo porque, o sea, relativo en el mundo en el que yo vivo, eléctrico. ¿Por qué? Porque la electricidad, como la electrónica, o sea, lo que se está estudiando acá en el SENA es algo con la electrónica. Yo ya estoy más en el campo eléctrico. La diferencia es que en la electrónica se manejan pequeños voltajes, es en corriente continua y son pues para celulares, para componentes pequeños. En la electricidad ya son subestaciones eléctricas, potencias mayores. Entonces, nosotros manejamos ya fórmulas, entonces tú no puedes Dar tu versión. contradecir una fórmula matemática porque pues ya está escrita. En el caso pues de lo que tú nos estás explicando, sí, ya sería una parte más que todo ya de elegir los componentes para un tablero eléctrico, para un circuito eléctrico más que, digámoslo así, como contradecirnos en ciertas cosas que ya en la electricidad ya están establecidas y que físicamente funcionan de esa forma debido a esa ley, por ejemplo, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, la ley de tantas leyes que hay pues, en el mundo eléctrico y electrónico. Ok, eso es cierto. O sea, hay cosas que son
Digamos que tú no puedes, no puedes cuestionar, no, porque cuestionar se puede todo, pero digamos que sí hay unos pasos que uno no se puede saltar, sobre todo con temas de voltaje. O sea, yo no sé mucho de eso, pero sí sé que, que el tema eléctrico es, pues es delicado, ¿no? Eso, pues, o sea, eso para mí, o sea, eso es una, o sea, eso se convierte en uno, digámoslo así, yo inicié la electricidad o en el mundo, yo soy, bueno, electrónico, inicié este mundo y a mí casi no me gustaba, pero tú vas estudiando, vas estudiando, vas estudiando y eso se vuelve una pasión, bueno, o a mí me pasa así. Pero, pero obviamente, como te digo, o sea, ya son cosas que físicamente están establecidas, ya, y para comprobarlo, tú tienes varias herramientas como lo que son los multímetros, los osciloscopios, que tú ya ves esos voltajes y esas frecuencias, ya las evidencias ya con tus propios ojos. Ya es algo ya por ley. Son leyes universales, ¿no? Sí, sí, ya sí, el mismo voltaje que se mide acá, se mide en Estados Unidos, se mide, o sea, es lo mismo. Obviamente cambian diferentes normas, por ejemplo, como los colores de los cables, algunos símbolos para interpretar planos, por ejemplo, la norma IEC que establece el sistema internacional de cómo tú identificas, por ejemplo, una fase o cómo tú identificas un disyuntor o un contactor, es muy diferente a cómo la identifican los americanos, que los americanos ya tienen la norma NEMA o los europeos, entonces son cosas distintas, pero ya respecto a las leyes de la física, sí, obviamente es lo mismo, es la misma corriente, es el mismo voltaje, es la misma potencia y es prácticamente lo mismo. Ok, pero mira que ahí tú me hiciste una aclaración y me parece interesante que cada país tiene su, o sea, tiene también sus propias adaptaciones, Sí, sí, ¿sí? más que todo en respecto a la interpretación de los planos eléctricos, porque pues, como te digo, ya lo que es en el ámbito eléctrico y electrónico ya todo está establecido. Si tú diseñas un circuito electrónico, tú vas a crear un diagrama eléctrico y tú ya sabes que eso va a funcionar de esa forma porque ya lo simulaste, porque ya estuviste en un laboratorio comprobando esas medidas, tú ya lo pasas a los técnicos. Entonces los técnicos son los que arman el circuito eléctrico o electrónico y ya tú ya saben cada símbolo. Lo que cambia a lo que tú vas con tu presentación es cómo interpretar los símbolos que están en ese plano eléctrico, dependiendo las diferentes normas internacionales que hay. Entonces, supongamos que, por ejemplo, el voltaje de acá de Colombia, el nominal, el que llega a tu casa, son 110 voltios a 60 hercios. En Estados Unidos o en otras partes del mundo es 220 a 50 hercios. Entonces, eso cambia, pero ya hay ciertas cosas que están también ya muy establecidas. Ok, mira, hoy aprendí algo nuevo. No, yo la verdad para el tema de la física y eso no, no soy como muy, no era como de mis materias favoritas, pero me parece interesante. Además, te digo con sinceridad que el tema de la electricidad me da mucho miedo. O sea, yo no cambio un bombillo, me da mucho miedo. Entonces, me parece interesante. Entonces, si ves, mira, uno tiene un conocimiento, pero si tú hablas con alguien, con un experto, pues te vas a encontrar con información que pues no sabía. Entonces, eso es muy importante. ¿Me estás escuchando, Sí, Juan? sí, claro, sí, no, pero le invito, profe, para que se meta un poquito, conozca un poquito eso. Es un mundo, por ejemplo, para mí, o sea, para mí que yo estoy metido, yo respiro eso prácticamente, o sea, eso se vuelve ya, es como te digo, eso se vuelve ya, se vuelve una pasión, ya termina de ser una carrera y termina de ser una profesión, a volverse, digámoslo así, como, o sea, como un estilo de vida, porque tú ya llegas del trabajo, estudias, llegas a simular, llegas a muchas cosas, pero es un mundo muy, muy bonito, igual que pues las diferentes carreras y profesiones que hay, pero yo no soy pues el más sabio en esto, pero sí, sí es algo muy, muy bonito esta parte. No, a mí no me gusta la electrónica a mí no me gusta más la electricidad, pues algo muy, muy chévere. Y es algo complejo porque no todo el mundo se le mide a eso. O sea, es, Sí, es algo muy complejo y sí, como tú dices, es
es muy peligroso. Por ejemplo, yo trabajé en una subestación eléctrica, entonces ya son voltajes de 13.000, de 13.5 kilovoltios, entonces ya es que si te llega a coger nomás un arco eléctrico, te mueres. A comparación de pronto de tu casa, que de pronto pues son corrientes muy, muy mínimas, pero Ok, obviamente sí es algo muy complejo. listos. Sebastián, son las 8:57. Voy a cerrar la sesión. Te agradezco muchísimo el haberte conectado. Pensé que me iba a tocar solita, pero gracias a Dios te conectaste. Eh, no sé qué pasó Pu- con tus compañeros. Dime. Sí, sí, profe, y antes que se vaya, eh, según lo que salió en el grupo, hay unas actividades y ustedes cierran como, no sé, como las asignaturas el 22 de este mes. ¿Qué actividades, qué pena con usted, qué actividades que harían pendientes con usted? O sea, Tú enviaste las dos evidencias? ¿a cuáles se refiere? Las evidencias de la guía de la competencia de comunicación. ¿Me podrías decir los nombres de, pues, como para yo acordarme, porque yo he enviado un poco de evidencias, no sé si entran ya a lo que tú O estás. sea, sí, yo ya les evalué a ustedes, solamente me harían falta los que no han enviado, pero creo que tú ya me enviaste todo. Ay, gloria a Dios. Ah, listo, profe, no, muchas Igual les gracias. voy a enviar un último reporte al grupo porque es que ellos no sé por qué no se volvieron a conectar. Yo todavía con ustedes no he cerrado la competencia, entonces digamos que nos vamos a seguir encontrando, pero como tal las evidencias ya la mayoría la han enviado y ya están calificadas y ya están aprobados en Sofía. Ah, perfecto, profe. Pero para que tengas mayor claridad en la próxima sesión, entonces vamos a hacer una revisión, yo te muestro y te muestro cómo vas. Sí, hay unas evidencias, si no estoy mal, de un conflicto, bueno, de un ensayo del conflicto armado, del Pero caso eso no es mío. Malala. No, eso no es tuyo. Ah, listo, perfecto, perfecto, listo, listo, No, no eso es, no es vale. mío. Lo de Malala no Ah, es mío. perfecto, profe. Ah, no, mil gracias por la aclaración, profe, muchas gracias. No, no, no. Ya les voy a enviar entonces la próxima sesión. De hecho, le voy a decir al profe que por favor les diga que se conecten para que podamos aclarar ese tema y sepan que tienen que ya me enviaron, que ya están evaluados, pero pues que sepan qué fue lo que se les evaluó. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, Sebastián, tengo porque tengo otra sesión. Muchísimas gracias por tu asistencia y quedo atenta a cualquier duda que tengas, ¿vale? Perfecto, qué Chao. feliz noche. Igualmente.